Buenas tardes. Buenas tardes, estamos en Punto Crítico con la esperada visita del doctor Federico Storani, un amigo personal y alguien de mucho prestigio y uno de los críticos más importantes que tiene la política nacional. Así que esperamos la conexión de Freddy para hacer un reportaje de la agrupación Sergio Caracachó, en la agrupación que lleva ese nombre también como él lo defendió tanto y estuvo preso en la dictadura, que en poco tiempo se cumple el 24 de marzo, y fue uno de los tantos críticos y tantos militantes que estuvieron en contra de la dictadura militar y que estuvo preso. Así que si estás en línea, Freddy, estamos esperándote. Este concierto de batería de un falangista y un fascista que está gobernándonos con un decreto del DNU presidenciable, y que vos sos uno de los tantos críticos y que fuiste el primero que declaraste anticonstitucional esta ley de DNU. Así que, Freddy, te agradezco, mi admiración tanto de Miguel Rodríguez como Walter Roll, de la agrupación. Esta lleva tu nombre y lleva el nombre de Sergio Caracachó, pero en homenaje tuyo, porque fuiste uno de los tantos luchadores que le hicieron la despedida durante el proceso de la dictadura militar en el Comité de La Plata. Así que bienvenido y te agradecemos por tanta humildad y cariño que nos das. Bueno, ¿qué tal? No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto, Freddy. Bueno, perfecto. Bueno, primero mi agradecimiento por esta invitación que me honra. Y por supuesto, Sergio Caracachó fue uno de los mártires argentinos, porque los derechos humanos justamente no tienen dueños, no tienen que ser apropiados. Todo el pueblo argentino, en su mejor versión, puso hombres y mujeres que lucharon para recuperar la democracia. Sergio fue uno de ellos. A raíz de eso nosotros conformamos una fundación sobre estudio de los temas nacionales y por supuesto hemos tratado de honrar su memoria de ese modo. Pero ahora nos comprometen nuevas luchas, como vos bien decís. Yo te agradezco muchísimo. Hace mucho que no conversaba contigo, sí, de forma personal, virtual, pero para mí es un enorme placer hacerlo con vos y con quienes te acompañan en la mesa, para poder discurrir sobre los temas que afligen, que preocupan muchísimo a todos los argentinos. Y efectivamente creo que estamos ante un gobierno que podríamos catalogar como un gobierno fuertemente conservador, con sesgos autoritarios, que pretende tener un diseño institucional de un estado de excepción de manera permanente, sustentado en un estado policial que se da a través del protocolo de seguridad, y ahora con las pretendidas modificaciones de las leyes de seguridad interior. Todo esto va conformando la posibilidad de llevar adelante un ajuste que ya está en marcha a partir de la vigencia del DNU, del decreto de necesidad de urgencia del 29 de diciembre pasado, que entre otras cosas produjo una devaluación del 120%, que cayó principalmente ese ajuste brutal y esa licuación de la cual tanto se habla sobre los ingresos fijos, en particular sobre los jubilados y aquellos que tienen salarios. Liberó todos los precios, el de los combustibles, el de las tarifas, y todavía el impacto más brutal se está sintiendo y se va a sentir en los próximos meses. Pero lo que vale la pena destacar, que esto no es nada nuevo a propósito del cambio, que tantas veces se dijo. El cambio es una palabra neutra, no es ni positiva ni negativa. En este caso es muy negativo el cambio que se quiere hacer y no tiene nada de nuevo, porque es lo mismo que ya se ensayó durante la dictadura militar más feroz que recuerda la historia contemporánea argentina, con Martínez de Oz como ministro de Economía. Si uno le corre una coma o le pone un punto más, es exactamente el mismo programa. O cuando la dupla Menem-Cavallo también intentó un plan de ajuste similar y también fracasó con la famosa convertibilidad que terminó en una tragedia a fines del 2001. Por lo tanto, esto es una nueva vuelta de tuerca a ese ajuste ortodoxo, ultraliberal,
que hace recaer el peso del ajuste sobre los sectores más vulnerables, como dije anteriormente, y que seguramente, muy lamentablemente para el país, va a terminar en un nuevo fracaso. Lamentablemente como en los modelos del 90, ¿no? Donde estaba Carlos Menem, que vos eras muy crítico a las privatizaciones y hacíamos los grandes actos desde la corriente de opinión ya nacional, que se había instalado muy fuerte en todo el país, está instalado muy fuertemente. Habían nombrado presidente de la Juventud Radical a Levergueri, presidente de la Convención Nacional al doctor Osvaldo Álvarez Guerrero, que era de la corriente de opinión, y todos esos cuadros políticos que yo tuve la grandeza y la gratitud de salir, como vos bien lo dijiste, la Fundación Sergio Caracachó, ahí en Libertad 145, que nos formaban, y había cuadros políticos que discutían esta manera neoconservadora que había instalado Carlos Menem y Fujimori como uno de los representantes del neoconservadurismo argentino. Ahora la pregunta nuestra es, porque nosotros pertenecemos a una agrupación que bueno, la vas a padrinar vos seguramente con todo orgullo, porque esto es algo del progresismo en la Argentina y del único crítico que queda del neoconservadorismo que hay, y esta relación de la derecha conservadora a una extrema derecha con Abascal, Lepin y todo esto, que va a hacer gran daño a la República Argentina. Entonces queremos saber bien el pensamiento más conceptual tuyo, porque devaluaron el primer día el 120%. Las tarifas vuelan por el nube. Nosotros no podemos viajar, trabajamos en seguridad, con 500.000 pesos no nos consume el sueldo, los viáticos que hay, y no podemos llegar a fin de mes ni hablar de los que pagan alquiler o los que pagan esto. Conceptualmente esto va en deterioro al pensamiento de un crítico como vos, que querés más democracia, más consenso social, y esto es autoritarismo. Sí, sin duda. A ver, para ir a lo conceptual, primero es interesante esa reflexión que haces. Esto es algo que viene de la década de los 80. En la década de los 80 se puso de moda, como ustedes recordarán, la llamada revolución conservadora. Justamente esa revolución conservadora era encabezada, entre otros, por Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Justamente esta última es una de las personas que idolatra el actual presidente de la nación, y que tuvo un papel tan perverso durante la guerra de Malvinas. Por ejemplo, ordenó el hundimiento del crucero General Belgrano con centenares de víctimas argentinas, cuando el crucero iba rumbo al continente y no representaba ninguna amenaza de la propia zona de autoexclusión, de exclusión, que ellos habían determinado unilateralmente. En su momento yo presenté esto como la posibilidad de que fuera juzgado como un crimen de guerra, y claramente no prosperó. Pero es un crimen de guerra. Pero es la persona que idolatra Javier Milei. Es una revolución conservadora, es el llamado consenso de Washington. Cuando nosotros vemos el decálogo que está planteado en esta convocatoria al Pacto de Mayo con los gobernadores en la provincia de Córdoba, le corremos y le cambiamos el orden, y es exactamente el decálogo del consenso de Washington, que también fracasó. La única diferencia, y aquí sí hay un punto que vale la pena analizar, es que en esta oportunidad, a diferencia de lo que pasó con Martínez de Oz y lo que pasó con Menem Cavallo, se quiere hacer de shock, es decir, de manera inmediata, brutal, inhumana. Se quiere imponer de manera brutal, inhumana. Esto es prácticamente la personificación de la metáfora que en su momento utiliza permanentemente el propio Milei, y que hizo suya el propio Mauricio Macri. ¿Por qué? Cuando Mauricio Macri concede esa entrevista muy difundida al Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, le pregunta Vargas Llosa qué haría si fuera nuevamente presidente, y él responde lo mismo pero más rápido. Eso es la licuación de los haberes, de los ingresos fijos, de los sectores más vulnerables, la liberación y la desregulación de toda la economía, y también es, por supuesto, la motosierra. No es nada nuevo,
y ya fracasó. A ellos no les gusta la palabra fracaso. Ellos creen que en realidad fracasó en las instancias anteriores porque no se hizo de shock. Por eso es que ahora lo hacen de manera tan brutal, tan violenta, tan inhumana. Pero el resultado va a ser lamentablemente el mismo. El problema es que esa famosa B corta que supuestamente indicaría el rebote una vez que uno llega al piso, como dije, el propio Salvia, que es de la Universidad Católica Argentina, grandes sectores no vuelven a recuperarse, no vuelven a incorporarse. Por eso que vos haces bien en refrescar aquello que yo dije en la etapa de Menem. En su momento yo dije algo que fue muy provocativo, que me costó mucha crítica, pero al final tuve razón. Esto es malo aunque tenga éxito desde el punto de vista macroeconómico, porque deja a millones de argentinos afuera, porque lo que persigue es un proyecto de economía primaria puramente extractivista, que optimice la ganancia del capital y que ahora, por supuesto, se da en niveles donde se degrada el medio ambiente, como estamos viendo en estos últimos días. Ya quien niegue el calentamiento global es absurdo, y que forma parte de un pensamiento global. Vale la pena también recalcarlo. Este pensamiento global está dado en una organización que se llama Atlas Network, que fue fundada justamente en esa época, 1981, que tiene prácticamente las mismas recomendaciones para todos los países con sus respectivas particularidades, y que tiene expresiones políticas en Vox en España, con Abascal, Giorgia Meloni en Italia, con el partido que está gobernando, Donald Trump en los Estados Unidos de Norteamérica, que finalizó su mandato y quiso reelegir, y finalmente intentó un golpe de Estado, nada más ni nada menos, más antidemocrático que eso imposible, con el asalto al Capitolio, y algo parecido que iba a hacer con el asalto al Plan Alto Bolsonaro en Brasil. Por lo tanto, estamos en presencia de un diseño desde el punto de vista económico-social que no es otra cosa que la reedición de un nuevo ajuste neoliberal clásico, nada más que con una forma de shock, y un diseño institucional que es instaurar un estado de excepción sustentado sobre un estado policial para aplacar la protesta social. De eso se trata. De eso se trata, y aparte criminalizar la protesta, ¿no? Por eso está el protocolo de la ley Bullrich, que para mí amerita a no poder expresarse de una manera diferente o un pensamiento distinto, que los que pensamos distinto o diferente tenemos que cumplir normas que no están dentro de las normativas de la Constitución Nacional. Sí, pero además vulnera principios constitucionales, porque si avanzamos un poco en el contenido, no solo el decreto de necesidad de urgencia es manifiestamente inconstitucional, esto no es que lo diga yo, podría decirlo como profesor de Derecho, pero lo dicen constitucionalistas, 99,9% de los constitucionalistas, incluidos algunos que votaron públicamente por Milei, como lo hizo Sapsay, señalan que el decreto de necesidad de urgencia es inconstitucional. Y entre otras cosas porque avanza sobre facultades que son propias, absolutamente propias del Congreso, y por lo tanto vulnera el principio de división de los poderes. Por ejemplo, legislar en materia tributaria. Cuando uno, por ejemplo, avanza sobre el tema de promociones y deroga las promociones que en su momento existían, está legislando sobre temas de carácter tributario. O cuando saca o pone, avanza sobre también artículos constitucionales, como en la práctica anula el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. En la práctica también elimina la incorporación de tratados internacionales que fueran incorporados con fuerza de ley a la Constitución Nacional, sobre todo vinculado a derechos civiles y humanos que tienen que tener un carácter progresivo. Y así podríamos hacer una larguísima sucesión. No quiero olvidarme de la ley de tierras, que la derogación es gravísima, porque atenta contra la soberanía, pero no solamente en un caso anecdótico que no es menor de la estancia en la Patagonia de Luis, amigo de Macri, sino del peligro de la soberanía alimentaria con la posibilidad de extranjerizar la pampa húmeda y también la navegación de los ríos interiores de nuestro país. Todo eso y muchísimo más, la ley de glaciares, la ley de bosque, todo eso está incluido en la multiplicidad de temas que aborda el decreto de necesidad y urgencia de la llamada ley ómnibus. Aparte hay que hacer referencia a que Freddy es uno de los tantos
profesores de la Universidad de La Plata que siempre ganó por concurso, ¿no? Esto hay que refrescarlo bien. Y bueno, y aparte de la Constitución, que muchos no saben, y más los trabajadores, le tenemos que decir que se divide en 3 partes: declaraciones de derechos y garantías, poder ejecutivo, legislativo y judicial, y el preámbulo. Nosotros, que somos el fiel reflejo del 14 y el 14 bis de la Constitución, queremos también ponernos de pie del lado de los trabajadores y defender los derechos, ¿no? Y cambiar un poco y reformar lo que hay que reformar, pero en materia laboral. Nosotros presentamos un proyecto hace bastante tiempo, pero muchos diputados no entienden lo que son las cooperativas de seguridad, que es un fraude laboral, que lavan activos, que tuvimos juicios penales ya encontrados, que nos dieron la razón, pero bueno, siguen haciendo. Que la reformulación del Estado hace falta, pero no tan crítico como quiere hacer esta gente. La ley de tierra, la ley de seguridad nacional, lo que está pasando hoy en Rosario con el narcotráfico, el narcoterrorismo, y todos estos temas que tienen que tener gente un poco más avesada, porque el radicalismo lamentablemente le dio el piso al PRO, que era un partidito en la ciudad, y hoy se adueñó de todo, incluso le compró un llave en mano a Sturzenegger. Un plan económico ya había fracasado con la privatización de todos los entes estatales de agua y energía, Hidronor, Cedba, Ítalo y todas las empresas que eran rentables al país. Y ahí vos te habías opuesto férreamente, y yo después te quería hacer una consulta, porque de esto sos un dominante y muy hábil. Para mí uno de los mejores, o el mejor dirigente de la República Argentina que hay en estos momentos. Lástima que cuando perdimos con Masachesi esa interna, yo quedé bastante dolido y no nos pudimos recuperar, yo por lo menos, y volví ahora después de tantos años. Pero el punto esencial era que vos hablaste de que era embajador Nicanor Costamendi, de todo lo que sufrió los chicos de Malvinas, del deterioro del general Belgrano, de los chicos que iban ahí a la guerra, que el único que se había opuesto era vos y Alfonsín en ese tema de la guerra. Los demás políticos habían levantado el dedo o el pulgar que esto se venía. Pero nosotros lo que puntualmente queremos expresar: ¿vos estás de acuerdo con algunos cambios o directamente no con estos cambios críticos de un tipo que es un mesiánico, ¿entendés? Pero creo que hay que hacer una reformulización de lo que está pasando en el Estado. ¿Vos qué pensás, Freddy? Sí, por supuesto, es una necedad negar que existían problemas. Yo creo que el gobierno anterior fue muy mala gestión, la de Alberto Fernández, y yo utilizo una expresión que le asfaltó el camino a la llegada de esta gente, porque produjo un hartazgo. Y en general el fenómeno precedente, también con signos de sectarismo, de soberbia, con el intento de apropiarse de algunas banderas que son del conjunto del pueblo argentino, por ejemplo la de derechos humanos, la de la diversidad y tantas otras, la de feminismo, hizo daño, porque ese sectarismo le fue asfaltando el camino a esta expresión claramente autoritaria. Lo que ocurre es que los cambios que quiere hacer, por eso dije que era un concepto neutro el de cambio. Yo creo que los cambios son necesarios en la Argentina, pero no el cambio que se quiere ensayar. Porque si el cambio se lo asocia a lo nuevo, esto no tiene nada de nuevo. Vuelvo a insistir, es la reedición de lo ya hecho por Martínez Dios y fracasó, y es lo ya hecho por Menem Cavallo y también fracasó. Los cambios que tienen que hacerse en la República Argentina es claramente una modificación de un sistema impositivo mucho más progresivo, es recuperar la planificación indicativa para fomentar el crecimiento industrial fundamentalmente hacia las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan mayor empleo genuino. Es por supuesto una modernización del Estado que elimine mucho de la burocracia que efectivamente existía, el asesoramiento con los medios que el Estado tiene, que no deben ser eliminados, sino que tienen que ser puestos y aplicados a favorecer esa pequeña y mediana industria. Es también la posibilidad de mejorar la educación pública, porque si vos me hablas de mérito, de meritocracia, yo te voy a decir que sí, que creo en aquellos que tienen mayor contracción al trabajo, al estudio y dedicación, pero siempre y cuando partan de la igualdad de posibilidades.
no que estén condenados por el lugar de nacimiento, porque si no vas a encontrar una excepción, una en 1.000.000, pero la inmensa mayoría no puede hacerlo. Por lo tanto, hay que defender a rajatabla la educación pública, porque es la que garantiza la igualdad de oportunidades, y la mayor riqueza que puede tener una nación es su propio pueblo, y su propio pueblo educado. Lo mismo que la salud. En este momento se da el caso dramático de que la gente fracciona los medicamentos que le son recetados porque no puede consumirlos por el costo que los mismos tienen, o directamente abandona los tratamientos. Esto en la película, en la foto de hoy es grave, pero en la película va a ser gravísimo, porque va a producir un deterioro de la salud y de la educación, y como dije antes, muchos va a ser irrecuperable, irreversible. Por lo tanto, aquellos que me dicen que hay que darle tiempo, no, yo no pienso dar tiempo, porque yo ya sé qué significa esto, porque está expuesto lo que significa. Es un partido conservador con sesgos autoritarios, y lo que hay que rápidamente es armar una alternativa, ampliando la base de sustentación con aquellos que abrevamos de un pensamiento socialdemócrata moderno, como decía Raúl Alfonsín, los que vienen de un social cristianismo, y que seamos capaces de conformar una base que equilibre, que controle y que se presente como una alternativa para las próximas elecciones. Esto es urgente. Esto ya, porque si no, esto no va. Aparte, hay que defender mucho la ley laica 1420, enseñanza libre y gratuita, que el radicalismo siempre, en tiempo de Ilia, lo pregonó, y después todo, obviamente, de Franja Morada, de distintos organismos del radicalismo, siempre defendieron no solamente la educación pública, sino la salud pública, y hoy está muy deteriorado, que vinieron a privatizar, y todos los que no pueden pagar la obra o la terciarizada de la obra social están atendiéndose en el hospital público. Así que no sé hasta qué punto ya el modelo que fue un fracaso en los modelos del 90, viene en franca caída. Yo lo que quiero hacer en estos momentos, los que tuvimos la oportunidad de recibirnos en la universidad pública, hacer un llamado a la movilización, un llamado a que los que defendemos y los que nos dieron la posibilidad de estudiar, y el Estado nos brindó esa, hay que tomar y empezar a defenderla, porque sin educación pública y sin salud pública, un gobierno no crece, y ya nos pasó en el anterior gobierno cuando fue la pandemia, que no estaba tan preparado y los médicos caían como gaviotas, ¿entendés? Y morían. Y hoy en día nos vemos que el que no tiene acceso a la educación no tiene acceso a la justicia tampoco, porque esta justicia era el órgano dependiente de lo que era justicia legítima en Comodoro Pi. Así que yo, humildemente, necesitamos hacer un frente muy, muy amplio, muy grande, que se pongan los dirigentes a la cabeza, porque esto se viene en tiempos de tormenta, mucha pérdida de trabajo, mucha recesión económica, y esto se sabía que se venía, y esto es más casta, porque ellos dicen que no son casta, pero yo digo que son más casta que las castas, porque este muchacho que está hoy presidente estuvo con Menem, aplaude a Menem, le va a hacer un busto a Menem, cuando nosotros, yo me acuerdo los famosos discursos tuyos, cuando Carlito era aviador, era maquinista, era basquetbolista y era un vigilante, y me acuerdo como si estábamos en un acto, en uno de los tantos que hablaste vos, obviamente, y que hablaste de Pablo Neruda, y cuando te referiste a una frase, y me acuerdo como si fuese hoy esa programación que tuviste de lo que era la decadencia neoconservadora y lo que se está instalando en este momento y en este ámbito en la Argentina, que hay que salir otra vez al radicalismo por más radicalismo, y hay que empezar a estar, porque estamos perdiendo la batalla cultural, y creo que vos lo dijiste muy claro en uno de los tantos reportajes que te hacen. Sí, mira, vamos a ir por punto. Bueno, te agradezco los recuerdos. Yo recuerdo que en esos versos de Pablo Neruda decía algo así como: tengo un compromiso de amor con la hermosura, tengo un compromiso de sangre con mi pueblo. Bueno, lo ratifico. Obviamente yo no quiero ser grandilocuente ni dramático, pero tenemos un compromiso de sangre con las causas populares, con la sensibilidad social, con aquellos que más sufren. No olvidemos que el radicalismo
se define por su fundador como la causa de los desposeídos, ¿no es cierto?, con Leandro Alem. Después, cuando Milei miente que Irigoyen fue el primer que inició la decadencia en nuestro país, lo que hay que recordarle es que gracias a su esfuerzo, a su sacrificio, a las revoluciones que hizo, se consiguió la ley Sáenz Peña, que permitió el sufragio universal. A partir de entonces se integraron sectores sociales que estaban totalmente marginados y excluidos. Se fundaron empresas fundamentales como yacimientos petrolíferos fiscales, que fueron palancas de desarrollo para el país. Ni hablar del enorme gobierno de Arturo Illia, que anuló los contratos petroleros, que hizo la ley de medicamentos, y eso también puede haberle valido el golpe de Estado, porque afectaba los intereses de los laboratorios extranjeros para preservar la salud del pueblo argentino. Y el gobierno de Raúl Alfonsín, que hoy es, a la distancia, el último gran estadista que estuvo en nuestro país. Pero volviendo a la actualidad, yo creo que esto que vos estás describiendo se va a profundizar, porque hasta ahora en los índices que se analizaban no aparecía el desempleo, pero con la apertura indiscriminada que se quiere hacer de la economía nuevamente a la importación, va a volver a aquella época, no sé si se acuerdan algunos, de la silla que se rompía en la época de Martínez de Oz y era de fabricación nacional, y una silla extranjera iba a ser mucho de mejor calidad. Una empresa, por ejemplo, tomemos un caso arbitrario de una empresa que tenga 40 empleados, una pyme, se va a quedar solo con 2, porque va a dedicar esos 2 a la importación y el resto va a ir a la calle. Y este fenómeno ya se está viendo: el crecimiento del desempleo, de los despidos masivos, del cierre de fábricas. Pensemos lo que está pasando en la Sindar mismo, por ejemplo, en lo que está pasando en muchos centros del cordón industrial de las grandes ciudades de nuestro país. Y el deterioro es francamente muy abrupto, muy progresivo, y todavía algunos están embelesados con esto de que pueda bajar simplemente la inflación. La inflación no tiene una sola causa, no es solamente monetaria, es estructural. Y en muchos casos estos experimentos tienen un tiempo donde aparece exitoso, entre comillas, y posteriormente explota, como pasó con la convertibilidad. Y esto es lo que nosotros queremos evitar: mayores sufrimientos al pueblo argentino, para lo cual hay que ir dotando de instrumentos políticos que canalicen como una alternativa de cambio. Sí, eso va a tener que estar en marcha, como vos bien dijiste, la ley de medicamentos de Arturo Ñativa, el salario mínimo y vital y móvil, todo eso son los logros del radicalismo, las 8 horas, el sábado inglés, los domingos de descanso. Pero yo puntualmente te quería hacer porque yo hay cosas que se me escapan, no se me escapan lo que pasamos en los 90, obviamente, con el cierre de todo esto que se había transmitido. El país se había erigido en un proyecto de más y kioscos y cancha de fútbol 5 durante la decadencia de Menem, que trilló y estresó el país, y más los indultos y todo ese componente mesiánico que hubo en la Argentina. Pero yo quería saber si vos en ese momento, ¿te acordás la ley? Porque estamos tratando de competir en un gremio donde hace 36 años que está la misma persona, y esos 36 años llegó al borde de un quebranto, no solamente en la obra social, sino un quebranto en el sindicato, y hoy en día tenemos una lista nosotros que va a ser morada. No nos quieren dejar competir, pero vamos a ir al canal de la justicia para que nos hagan competir y que vean que un radical también puede ser sindicalista, porque ya hubo un caso que se le ganó Tejerina con lista morada a Zanola. Pero si te acordás, para refrescar bien a la audiencia, la ley de mayoría y minoría representativa dentro de los gremios, que era la ley Mucci, yo quería saber en el contexto actual tu opinión, y si hay una ley mejor que lo superen hoy en día, que creo que de Martín Tetaz, creo, no leí mucho, la verdad. Sí, básicamente el concepto de la ley Mucci era la posibilidad de que existiera pluralismo en las organizaciones sindicales. Esto es, que los estatutos, las cartas orgánicas de los sindicatos permitieran la participación de las minorías, que el sistema de representación fuera un sistema más adecuado a un sistema proporcional,
para que esas minorías también se expresaran con pluralismo y que esas minorías en algún momento también pudieran convertirse en mayorías, porque de eso se trata el sistema democrático. En otras palabras, de democratizar las organizaciones sindicales, que creo que eso es fundamental, porque le daría muchísima más dinámica incluso a la defensa de los intereses nacionales y sectoriales. Así que bueno, bienvenida a esa lucha que nos tuvo presentes en aquel momento, que perdimos solo por un voto durante el gobierno de Alfonsín para poder consagrar la llamada Ley Mucci, y creo que es un buen momento para, en un conjunto de propuestas de cambio, volver a replantearlo. Lo mismo que un congreso pedagógico que ponga patas para arriba, en el buen sentido de la expresión, la educación, que tiene que ser mejorada, no tiene que ser suprimida, tiene que ser mejorada, porque es la que garantiza la igualdad de oportunidades. Sí. Bueno, ese trata de profundizar el cambio, ¿no? En estos momentos nuevos que se están viniendo en la República Argentina, con una representación gremial discrecional y plural, donde integremos nosotros la mesa, ¿entendés? Ya sea que nosotros, estoy convencido que le voy a ganar a García, no me quepa ninguna duda de eso, estoy convencidísimo de esto, y por eso militamos porque doctrina para que nos entiendan, conducta para que nos crean, y esto es una realidad donde el radicalismo, y donde yo te agradezco mucho el conocimiento que tuviste vos, que involucraste a mi persona, y tanto de Osvaldo Álvarez Guerrero, que tengo mi gran afecto, y cuando nos atendía en su oficina y nos explicaba y tomaba horas y tomábamos cursos, y también íbamos a la fundación. Espero que se recree este momento de la nueva formalización de cuadros políticos. Necesitamos mucho más amplitud de pensamiento, como vos dijiste, pero también necesitamos un dirigente de tu manera y de tu talla. Cuando fuiste ministro del Interior durante el tiempo de la Alianza, entendés que condicionaste la Policía Federal y la pusiste a punto, y eso es algo que uno lo recuerda, que estaba, creo que tu viceministro del Interior era el amigo Lautaro Batallán, creo que, si mal no recuerdo, ¿no? Porque a veces se escapan ideas, ¿viste? Y mezclas un poco las cosas. No, en ese momento primero fue Nil Lagarré. Nil Lagarré. Y primero fue Carlos Becerra y después Nil Lagarré. Becerra, que después fue al CIDE, sí. Becerra, anterior, así que... Sí, después fue a la Secretaría de Inteligencia. Sí, que funcionaba de otra manera muy distinta, que estaba funcionando, que funciona ahora, ¿no? Entonces queremos hacer una división de poderes, porque muchos también habían votado en la anterior elección a Massa. Yo la verdad que logré el voto abstencionista de Irigoyen, no quise votar, bueno, y ahora tenemos este monstruo. Pero bueno, es una manera de pensamiento, que teníamos el 3.600 de inflación, nos habían declarado un decreto 320 donde salió Alberto Fernández diciendo hay despidos, no hay despidos, pero con causa sí. Todos los empresarios agarraron los despidos de causa y terminaron haciendo un desastre más en la materia de lo que representamos nosotros, el sindicato de seguridad, y ninguno puso una cautelar, ninguno de los sindicatos. Después venía en el tiempo de paritaria, que nos hacían firmar un 85.7% y la inflación era del 300%, y los gordos habían quedado muy flacos en ese tema de la paritaria, los gordos de la CGT. Entonces nosotros no nos podemos quedar con la retinencia de que vino el partido de afuera, tratamos de jugarlo de adentro, y los logros, por eso te invitamos, te agradecemos. Yo tengo un amplio afecto, no solamente con vos, sino con tu papá, Conrado Hugo Storani, que me ayudó mucho, que donde yo fui a la guardería cuando fue director durante el tiempo de Ilia en Agua y Energía, y ahora está la Cámara de Apelaciones en lo laboral, así que entro por esa puerta y traigo esos recuerdos. Pero bueno, esto es lindo, porque yo sé que la lucha tuya, los que te seguimos, te leemos, aprendemos, ¿entendés? Es una lucha dedicada a la honestidad y a la decencia, y eso a mí me enaltece, tenerte en este espacio chico de trabajadores, que salimos de trabajador y queremos hacer política para revertir la situación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y te doy como primicia que estoy redactando un nuevo documento que va a ser como una especie de
reformulación de la nueva contradicción fundamental. La 26 teoría de la contradicción fundamental. Bueno, yo a los 14 años empecé a leer eso para formarme y no entendía nada. A los 18 le agarré la mano. La estoy reeditando, justamente hoy estuve trabajando sobre eso. Estoy estudiando mucho también este fenómeno de las nuevas derechas que son globales, como dije antes, que aparecen asentadas en organizaciones internacionales como Atlas Network, por ejemplo, que tienen sus particularidades. A nosotros en el reparto por ahí nos tocó el peor, porque creo que Milei ni siquiera tiene los rasgos de algún nacionalismo como tiene Trump, que defiende algún sector de la industria de su país porque compite con una superpotencia como la República Popular China, o de Bolsonaro, que está sentado en un partido militar en Brasil, que ha tenido un criterio más desarrollista. Directamente tiene todo lo contrario, es una insensibilidad total, no tiene una pizca de nacionalismo, al contrario, quiere extranjerizar y vender y poner en riesgo nuestra soberanía. Pero bueno, creo que también depende de nosotros organizarnos para generar una alternativa. Así que bueno. Esa alternativa de crecimiento tiene que ser sostenida, ¿no? Directamente de los sindicatos. Yo, para ir finalizando, te paso a mis compañeros de lucha, ¿entendés? Para que te hagan una sola. Sabemos que tu tiempo son mezquinos y estás estudiando mucho para estos cambios de transformación que se van a dar seguramente del radicalismo. Así que, ¿alguna pregunta, Miguelito? Bueno, primero saludarte, gracias Freddy. Mi nombre es Miguel Rodríguez, soy de Moreno. También milito en la Unión Cívica Radical, bueno, también en Franja. Y mi pregunta por ahí, bueno, primero agradecerte que estés hoy con nosotros, ¿no? En nuestro programa. Segundo, mi pregunta es, ¿cómo, con la experiencia que vos tenés en el partido, cómo ves que nuestro partido va de acá a futuro? Te hablo puntualmente desde la Unión Cívica Radical. ¿Cómo ves que puede ser el camino a que las nuevas generaciones o el partido en sí empiece a ver de acá a futuro? ¿Cómo se va a ver la Unión Cívica Radical? Planteo esto desde para dónde vamos, ¿no? Como Unión Cívica Radical, hablo partidariamente. Bueno, primero Miguel, un gusto estar en contacto con vos y con el resto, como dije recién, de la mesa. Y gracias. Creo que el radicalismo estuvo muy cooptado en su momento, hay que ser sincero, por un pensamiento también conservador, por el llamado Grupo Malbec, ¿no? Que expresa principalmente Sanz, Abad en la provincia de Buenos Aires, Cornejo en Mendoza, Valdés en Corrientes. Pero ahora está teniendo posiciones mejores con el voto en contra del decreto de necesidad de urgencia que nosotros hemos respaldado con miles de firmas de Lustó, y nos parece que el camino va por ese lado, va por plantarse firmemente sosteniendo un pensamiento más cercano al planteo socialdemócrata. Pero tenemos que recuperar el debate, no solamente hacer teoría, sino práctica, es decir, estar en los sectores sociales a los cuales dirigimos nuestro mensaje, es lo que intentamos hacer. Por eso que estamos programando también seminarios, encuentros seccionales, movilización partidaria. Yo sé que ahora lo virtual parece suprimir, pero la presencia física, el contacto permanente, el tener sensibilidad de estar, ayuda mucho. Y esa es la tarea que estamos haciendo y a lo que estamos convocando. Yo creo que el radicalismo se va a ir recuperando y va a ir recuperando sobre todo su identidad que la había perdido por completo. Acá tenemos gente de Mar del Plata también que pertenece a nuestra agrupación, ¿no? Nuestra agrupación es territorial, es muy amplia, obviamente es un abanico, ¿no? Hay distintas maneras de pensamiento de distintos confrontes y distintas maneras de pensar de distintos compañeros, hay de peronistas, neoconservadores, socialistas, bueno, y yo que soy radical, obviamente. Pero bueno, te manda saludos Masi
Díaz de Mar del Plata. Él tiene un grupo muy grande, allá estamos peleando contra las cooperativas con el intendente del municipio General Pueyrredón, que no nos da mucha bolilla, ya no vamos a hacer un par de cortes, no va a tener que atender. Es el socio de Abad. Es eso, claro, por eso Montenegro y Abad son socios. Claro, por eso no nos atiende seguramente, porque le planteamos un ala progresista, pertenecemos al ala progresista del país, y bueno, vos en este caso sos el reflejo nuestro. Nosotros tenemos 5 comedores en toda la provincia de Buenos Aires, estamos abriendo locales en Moreno, en muy poco, San Justo, Matadero, en Cava, donde estamos proponiendo el cambio no solamente en el sindicato, sino empezar a tener un cambio de participación mucho más estructural dentro del partido. Entonces empezamos a darle el foco que respenden, porque vienen tiempos de lucha muy grandes y tenemos que no estar de afuera, no quedarnos desde afuera mirando, sino estar adentro concentrados en lo que vamos a hacer. Por eso esto para nosotros es la humildad que tuviste cuando yo te dije que íbamos a hacerte el reportaje. Queremos que esta opinión que vos estás dando se multiplica a miles de trabajadores de la seguridad, como no de seguridad, ¿no? Que vamos a pelear ahora en el mes de abril un espacio en la UTR, porque creemos que uno de los sindicatos privados como el de seguridad tiene que tener un lugar para tener una más amplitud de pensamiento y salir en la lucha con todos los trabajadores, porque como decía Crisólogo Larralde, somos el 14 y el 14 bis, que lo escribió él. Pero más allá de todo esto, Walter, ¿tenés alguna pregunta para Freddy? Primero saludarlo, señor Federico, un gusto, Walter? Mucho gusto. Y no, simplemente preguntarle, con todo este movimiento que se ve que se está gestando, si llegado el caso con el tema soberanía, ustedes tienen una plataforma para presentar, para hacer algún movimiento, algo más a nivel nacional, ya que este gobierno no presenta ningún tipo de solución frente a todo lo que está sucediendo. No, por supuesto que sí. Nosotros primero defendemos la soberanía popular, que es la base de legitimidad del sistema democrático, porque es curioso que cada vez que Milei habla dice que bueno, que a él lo votó la gente, sí, pero también a muchos representantes de la oposición tiene la misma legitimidad, porque la soberanía popular es un concepto indivisible. Eso en la soberanía popular. Y en la soberanía nacional está en juego, ya lo dije antes, con la ley de tierras, el peligro de la extranjerización, con el abandono prácticamente por parte de la Cancillería de la causa Malvinas. Es vergonzoso lo que están haciendo en esa materia, con la posibilidad de la introducción de capitales extranjeros también en áreas claves de la economía de nuestro país, para hacer grandes negocios, porque no todos están perdiendo en este ajuste brutal. Hay algunos que están ganando y que están ganando mucho, y que además se preparan para nuevos y grandes negocios. Eso es la afectación principalmente que se está haciendo de la soberanía, y en todos los sentidos, la soberanía popular, la soberanía nacional y el patrimonio nacional. Y es lo que hay que defender. Ahora te hago una pregunta. ¿Vos estás de acuerdo con la baja de imputabilidad de la ley penal? No, yo creo que lo que hay que poner el acento en materia penal es en el tema de la prevención, muy fuertemente, de la acción social, de la prevención y de otro tipo de medidas. Porque si no, siempre vamos a estar corriendo para abajo la baja de imputabilidad. Desde mi punto de vista, donde ha funcionado bien los sistemas de prevención, que eran en su momento epicentros de delitos muy graves, como por ejemplo la ciudad de Medellín, en Colombia, que se ha transformado, pensemos que era la ciudad de Escobar, y sin embargo hoy es un modelo que funciona bastante razonablemente. No lo hicieron con solamente mano dura, represión, sino que lo hicieron fundamentalmente con una agresiva, en el buen sentido de la palabra, y concepto de prevención, de educación y de contención social. Sí, es uno de los... es preocupante lo que están
tratando de hacer, aparte con este DNU, ¿no? Que presidencial que aterra no solamente contra el hambre, sino contra los trabajadores, y quieren, vamos a hablar mal, meter en gana a todos los pibes en vez de educarlos, formarlos y reinsertarlos a la sociedad. Lo que tenemos que hacer, porque se perdió una batalla cultural durante el kirchnerismo, y esa batalla populista trajo acentuados los problemas gravísimos de que este hombre en tan poco tiempo llegó a presidente de la nación. Pero bueno, Freddy, ahora sí, te agradezco todo el tiempo. Yo me voy a conectar con vos porque habíamos preparado una maqueta para darte de la agrupación nuestra, que es el fiel reflejo de que te sigo personalmente, con eso de las 26 teorías fundamentales que ya la aprendí desde muy chico. ¿Entendés? Seguimos luchando, seguimos hablando. Conocí a tu tío, Zavala Ortiz, también, que fue ministro de Relaciones, que iba mi papá, yo y mi papá íbamos a escuchar los discursos, y seguíamos el discurso muy, muy amplio, y yo lo sigo teniendo, el discurso tuyo muy, muy, muy reflejo. Me baso mucho en lo que decís, en lo que haces, y bueno, y te agradezco por esta posibilidad y esta manera de hablarle a los trabajadores, muy sencillo, muy claro, y como siempre, un gran profesor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Miguel, Walter, Fernando, amigo, Turco. Sí. Gracias Freddy por todo. Y bueno, yo siempre a disposición, y bueno, vamos a estar conectados en otra oportunidad. Un fuerte abrazo a vos, y virtualmente también a toda la audiencia que nos ha estado siguiendo estas reflexiones. Sí, triplicamos la audiencia, Freddy. Gracias, gracias Freddy. Saludos, gracias por todo. Una abrazo. Bueno, así se nos pasó la primera hora. Una entrevista muy, muy hermosa, así que ahora sí vamos a la tanda, porque nos están diciendo no vendimos nada. Así que vamos a la tanda y ya volvemos.